Sean bienvenidos al auditorio licenciado Abel Villicaña Estrada de la Escuela Judicial del Estado de México a la presentación del libro La persona extraña equiparable en el juicio de amparo, que se realiza en el marco de la celebración de la Feria del Libro 2018. Nos acompañan el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, magistrado licenciado Noé Adonai Martínez Berman. El consejero de la Judicatura del Estado de México, maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Y el autor de la obra, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, magistrado doctor Alejandro Sosa Ortiz. Muchísimas gracias, es un honor para mí acompañar a nuestro querido amigo, el magistrado Alejandro Sosa Ortiz, en la presentación de esta magnífica obra. De verdad, bienvenido señor ministro, bienvenido señor magistrado Sosa Ortiz, bienvenido querido amigo magistrado Noé Adonai Martínez Berman. Muchísimas gracias a nuestro presidente, el magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, por todo el apoyo y las facilidades dadas para la realización de eventos académicos de gran calado como este. Muchas gracias a los consejeros de la Judicatura, magistrados locales y federales que nos acompañan, compañeros del Poder Judicial, público en general, muchísimas gracias. En esta obra, la persona extraña equiparable y su función en el juicio de amparo, me gustaría primero hacer un análisis desde la perspectiva constitucional, para después sí ver cómo se regula infraconstitucionalmente y después ver en algunas materias cómo se da esta figura. Pues bien, recordarán ustedes que la Constitución es sí, el conjunto de principios y valores que nos dan cohesión como nación, pero es sobre todo la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad y en esa misma medida es su fuente de deslegitimación. De manera entonces que un acto realizado al margen de la Constitución no podrá afectar en un gobernado. En ese sentido, el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución establece el derecho de audiencia previa y de manera muy simple supone que ningún gobernado podrá ser molestado en sus posesiones, propiedades o derechos si no es por virtud de un juicio que se ventila ante los tribunales creados con anterioridad al hecho, donde, esto es muy importante, donde se sigan las formalidades esenciales del procedimiento y donde se apliquen desde luego las leyes creadas con anterioridad al hecho. Como se ve, aquí se crea el derecho de audiencia previa y de manera muy particular para la figura que hoy nos interesa, el artículo 107, fracción séptima de la Constitución establece que el juicio de amparo indirecto procede precisamente ante un juez de distrito por actos o omisiones que ocurran en juicio fuera de él o en la etapa de ejecución y donde se afecta a personas extrañas a juicio. Pero entonces, pues, ¿qué es la persona extraña? Para saber qué es la persona extraña equiparable, primero tenemos que entender qué es la persona extraña a juicio natural. La persona extraña a juicio natural supone que una persona no fue señalada como parte material en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, y que por virtud de las actuaciones o en ejecución de las resoluciones que se emiten en ese juicio o procedimiento en forma de juicio, se le afecta su esfera jurídica, que supone que se afecte su esfera jurídica, que sufre una afectación en sus propiedades, posesiones o derechos, sin haber tenido la oportunidad de defenderse en juicio, sin tener la oportunidad de alegar y probar en juicio, precisamente porque desconoce las actuaciones relativas al juicio o procedimiento, de manera entonces que cuáles son las características naturales para ser persona extraña a juicio. Primero, insisto, que no se te señale como parte demandada en sentido material en un juicio o procedimiento, que exista un juicio o procedimiento en forma de juicio que afecte las actuaciones o la ejecución de las resoluciones, la esfera jurídica de dicho gobernado y que no haya sido. En ese sentido, como hay una violación directa a la Constitución, el gobernado no estará entonces obligado a adoptar el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo. Y en esta materia tenemos cosas muy interesantes en esta obra, perdón. Por ejemplo, nuestro autor señala que tratándose de causabiencia, el causabiente no puede considerarse tercero extraño a juicio, precisamente porque fue oído a propósito de su causante, fue oído por conducto de su causante. Como el tercero extraño a juicio típico o natural,
como ya dijimos, no fue parte en sentido material en el juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, a efecto de que pueda controvertir las actuaciones que alegan le causan una afectación en su esfera jurídica en el juicio de origen, deberá en el juicio de amparo acreditar su interés jurídico. Esto es, que sufre un perjuicio personal y directo, un agravio personal y directo en su esfera jurídica con motivo de las actuaciones del juicio natural. Ponemos un ejemplo sencillísimo. Supongamos, por ejemplo, que en un juicio ejecutivo mercantil la parte demandada es una señora, la que ustedes quieran, y el hijo de esta señora deja su carro estacionado en la cochera de su madre. Por virtud de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil, pensemos que se traba embargo, entre otros bienes, en el carro del hijo de la señora, que es materialmente la parte demandada. Es claro que el dueño del carro no es parte en el juicio natural, pero sí sufriría una afectación en su esfera jurídica. Y para poder ocurrir al juicio de amparo, señalando que es persona extraña al juicio y que por virtud de las actuaciones del juicio, pensemos, ejecutivo mercantil, se le causa una afectación en su esfera jurídica, tendría desde luego, que acreditar ser el dueño del vehículo. ¿Cómo? Exhibiendo la factura, tendría que acreditar su interés jurídico. Señalado lo anterior, teniendo ya con claridad precisado qué es la persona extraña a juicio típica, entonces sí podemos pensar en describir qué es la persona extraña equiparable en el juicio de amparo. Decíamos que la persona extraña a juicio, ojo, no fue señalada como parte material. La persona extraña equiparable, por el contrario, sí fue señalada. Esa es la nota característica. Sí fue señalada como parte demandada en el juicio de origen. Sin embargo, por alguna razón, o no se le emplazó, o se le emplazó defectuosamente. Otra particularidad es que aquí sí tiene que darse la afectación en la esfera jurídica del gobernado, precisamente con motivo del fallo, donde necesariamente tendrá que ser condenatorio o parcialmente condenatorio, en el entendido que el gobernado quejoso no tuvo la oportunidad de defenderse en el juicio de origen, precisamente porque desconocía las actuaciones de ese juicio, lo que ocasionó que quedara en estado de inaudición. Bien, en el juicio, la persona tercera extraña por equiparación tiene algunas particularidades que, como su propia definición lo dice, tiene que haber sido parte en el juicio de origen, tuvo que haber sido no emplazada o defectuosamente emplazada, tuvo que haberse emitido ya la resolución de fondo, que sea condenatoria o parcialmente condenatoria, y dejársela en estado de indefensión. Pues bien, ¿qué oportunidad tiene el quejoso para presentar la demanda? Porque si nosotros vemos típicamente el artículo 18 de la ley de amparo, dice que tienes 15 días, ¿no? Como lo decía la anterior ley de amparo. 15 días a partir de cuándo, y hay tres supuestos. A partir del día siguiente, aquel en que surte efecto la notificación según la ley que rige el acto, del acto reclamado. Pero aquí supone que desconoce las constancias que forman parte del juicio de origen, lo que supondría entonces que no se le notificaría. Entonces este supuesto difícilmente se actualizaría. Entonces, ¿en qué supuesto sí podría darse? El segundo supuesto que establece el artículo 18 de la ley de amparo es a partir de aquel que conozca, fíjense, que conozca el acto reclamado. Este es el caso más común. Y la tercera hipótesis, a partir de que el quejoso se manifieste sabedor del acto reclamado. Estas dos hipótesis son las más comunes que se den para la promoción de juicios de amparo indirectos, donde el quejoso se ostente como tercero extraño a juicio por equiparación. ¿Por qué? Porque en la jurisprudencia 42 del 2002 de la primera sala, jurisprudencia largamente analizada por el autor de la obra y que me gustaría darle mucho espacio al autor para que nos explique las razones por las que no comparte de todo esta jurisprudencia, y por lo que yo no abundaré de más en el contenido de la misma. Señala de manera categórica que el conocimiento del acto reclamado no puede inferirse con base en presunciones. Por el contrario, el conocimiento del acto reclamado tiene que ser cierto, directo y completo. En esa medida, se considera que se tiene conocimiento cierto, directo y completo del acto reclamado, concretamente cuando se habla de las constancias que obran en un juicio, pues cuando se tienen copias de este o de la resolución emitida en dicho juicio o procedimiento seguido en forma de juicio. Esto, o bien cuando el gobernado manifiesta en su demanda de amparo cuando tuvo conocimiento del acto reclamado. Aquí es muy importante que tengamos claridad que si de las manifestaciones de la demanda de amparo o bien de las constancias que anexe el quejoso a la demanda de amparo, o en su caso de las constancias anexas al informe justificado que rinda la autoridad responsable,
se advierte que el tercero extraño, tanto natural como por equiparación, compareció al juicio de origen, pierde su calidad de tercero extraño, y en esa medida estaría obligado a defenderse en el juicio de origen, haciendo valer los medios ordinarios de defensa. Como se ve, la figura del tercero extraño es una figura que permite al gobernado que recibe una afectación en su esfera jurídica por virtud de no haber sido señalado en un juicio como parte demandada y ser afectado, defenderse, o bien cuando sí fue señalado como parte demandada en sentido material, pero fue deficientemente emplazado o no emplazado, pues que se conceda la protección constitucional a efecto de que no se vulnere la garantía adecuada de audiencia previa en perjuicio del gobernado. ¿Cuál sería el efecto del amparo entonces? El efecto del amparo sería que si no se realizó el emplazamiento, se ordena la reposición del procedimiento hasta precisamente la etapa de emplazamiento, se ordena emplazar a la parte demandada y queden insubsistentes todas las actuaciones posteriores, en el entendido de que si, por ejemplo, la violación advertida fue que se le emplazó de manera deficiente, lo mismo ocurriría, se concedería el amparo y a efecto de reparar al quejoso en el goce del derecho violado, tendría que quedar insubsistentes todas las actuaciones y ordenar que se realizara el emplazamiento siguiendo las formalidades de ley. Yo con esto haría una primera aproximación al libro. Le agradezco muchísimo al autor de la obra que me permita señalar de manera muy general cuáles son los temas que se comentan en este libro. Muchísimas gracias, magistrado. Hacemos la intervención como comentarista del magistrado licenciado Noé Adonai Martínez Berman. Agradezco la distinción que me hace el señor magistrado Alejandro Sosa Ortiz para disertar en torno a su más reciente publicación, La persona extraña equiparable en el juicio de amparo, de la serie monografías del Instituto de la Judicatura Federal. Además del privilegio de compartir este foro con las distinguidas personalidades, señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Jorge Mario Pardo Rebolledo, el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México, saludo también al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de México y el Consejo de la Judicatura, así como al doctor Víctor Manuel Vicente Rojas Amandi, director general de la Escuela Judicial del Estado de México. Buenas tardes a todos. Para su servidor, esta invitación, además de ser una inmejorable oportunidad para generar puntos de reflexión respecto al contenido de la obra, constituye un verdadero honor en toda la extensión de la palabra si atendemos al posicionamiento que ha logrado el señor magistrado Sosa Ortiz frente a la opinión jurídica nacional. Como lo indica el título de este libro, el tema del que se ocupa es el relativo a la persona extraña equiparable en el juicio de amparo, el cual nos es presentado por el señor magistrado Sosa Ortiz a través de un análisis profundo, detallado, crítico y sobre todo abundantemente enriquecido con criterios de jurisprudencia y tesis de la Corte y de los tribunales colegiados, muchos de ellos con interesantes comentarios que se ven respaldados además con su amplia experiencia como juzgador y su reconocida trayectoria como generador de obra jurídica por sus más de 10 publicaciones que tiene editadas. En este contexto, como bien lo afirma el señor ministro Pardo Rebolledo en el prólogo, este es un tema que resulta fundamental para lograr el respeto de la garantía de audiencia, cuyo reconocimiento es primordial en todo país que pretenda un verdadero Estado de Derecho. Y esa importancia se pone de manifiesto sobre todo en aquellos aspectos que se vinculan con el amparo judicial, que es aquel que se promueve contra actos derivados de la actividad de los jueces, considerados estos en su más amplio sentido, por el delicado manejo de esta figura, que esta figura exige para cada una de sus instituciones. Pues bien, para ubicar en contexto a la persona extraña equiparable en el amparo judicial, que es su sede natural, sobre todo para quienes no están familiarizados con la materia y para los estudiantes de la carrera que asisten a esta presentación, me ocuparé brevemente de comentar los conceptos de parte
y de persona extraña. ¿Parte de qué? ¿Y persona extraña a qué? Me refiero al juicio. En este propósito debemos tener presente de inicio que nos encontramos posicionados en el juicio de amparo que se gestiona con motivo de un procedimiento materialmente judicial y contencioso, que se sigue por una parte que es la actora, quien acude a reclamar ciertos derechos, contra otra, quien es la demandada, y que ese conflicto se somete a la potestad y decisión de un juzgador, que es quien va a resolver esa controversia y quien durante el trámite de esta emite un sinnúmero de determinaciones con la finalidad de llevar a buen puerto la solución del caso. Pues bien, si el juicio solo se entabla entre el actor y el demandado, es ordinario pensar que únicamente a estos sujetos debieran aceptar las decisiones que toma el juzgador. ¿Por qué tendría que resultar lesionado en sus derechos con las decisiones que toma el juez otro sujeto que es ajeno a esa controversia? O sea, ¿por qué tendría que resultar afectado alguien que pertenece al resto de la humanidad? Si ese alguien, por ser ajeno, no debiera resentir afectación ninguna. ¿Por qué se me afecta a mí, diría el sujeto ajeno agraviado, si yo no tengo vela en este entierro, para decirlo de modo más coloquial? La respuesta, sin embargo, es que ese fenómeno acontece. La actuación de los jueces, por su natural falibilidad, derivada de su condición humana, no es perfecta. Pero aun cuando el juzgador actuara con estricto apego a la ley, no dejaría de ser impugnable su decisión, porque al pronunciarse en cierto sentido, por lo general agravia al contrario. Pero aún más, esas decisiones que en principio solo debieran impactar hacia el interior de la controversia y únicamente afectar a las partes, en muchas ocasiones trascienden más allá, hacia sujetos que no están en el conflicto, que pertenecen al resto de la humanidad, generándose así la figura de la persona extraña. ¿Extraña a qué? A la controversia judicial. Entonces, podemos afirmar que la persona extraña, como ente legitimado para intentar la acción de amparo, en términos generales, es aquel sujeto que, sin ser parte en una controversia judicial, resiente afectación en su esfera de derechos por actos derivados de ese conflicto contra los que no puede defenderse a través de los medios ordinarios. En este contexto de cosas, claramente observamos que las figuras de parte en el juicio y de persona extraña a este son en cierta medida antagónicas, pues en tanto que la primera se integra por los sujetos que están incorporados y pueden defenderse de cualquier acto derivado del juicio, en cambio las segundas, por no ser parte, no están en condiciones de afrontar los actos derivados de aquella controversia. Ante este escenario se observa que es el derecho fundamental de audiencia el que se transgrede en perjuicio de las personas extrañas, pues al no ser parte en la controversia y desconocer los actos que en ésta se emiten, no tienen la posibilidad de intervenir para defenderse de estos cuando les afecta, a diferencia del derecho fundamental que se lesiona a las partes, quienes, por encontrarse inmersas legalmente en el conflicto y conocerlo, no se ven afectadas en su derecho de audiencia, sino en el de debido proceso. Así, la persona extraña acude ante el juzgador de amparo a plantearle que le proteja, porque un juez de instancia, un juzgador de instancia, trata de ejecutar un acto en su agravio, dictado en un procedimiento judicial del que no es parte y del que no ha tenido la oportunidad de defenderse. En tanto que cuando promueve una de las partes, ya sea la actora o la demandada,
el derecho fundamental de audiencia no se encuentra en entredicho o cuestionado, pues ya están integradas a la relación jurídico-procesal. En estos casos, la afectación recae en el derecho fundamental de debido proceso por ilegalidad en la forma como el juez va tramitando el asunto. En el primer supuesto, priva en el quejoso el desconocimiento del asunto. En el segundo supuesto, el quejoso sí conoce el juicio, pero lo que le afecta es que éste no se esté tramitando de acuerdo a la ley. Audiencia frente a legalidad. Esta dualidad deriva de la intelección del artículo 107 constitucional, que en su base tercera, incisos B y C, regula la acción de amparo indirecto cuando lo gestionan las partes y cuando lo solicitan las personas extrañas al juicio, respectivamente, ambos anclados en la órbita del derecho fundamental de audiencia y de legalidad. En estos comentarios solo se ha identificado las características principales de las personas extrañas típicas o en estricto sentido, quedando pendiente la persona extraña equiparada, que es la figura que se analiza en el libro que ahora comentamos del señor magistrado Sosa Ortiz. Desde un punto de vista formal, podríamos tomar el riesgo de afirmar que la persona extraña equiparable no es totalmente ajena a la controversia. En efecto, la persona extraña equiparable es quien ha sido señalada como demandada por el actor, ha sido considerada con ese carácter por el juez al admitir la demanda y aparece como emplazada por el notificador del juzgado en el acta que obra agregada al expediente, solo que en la realidad no fue emplazada, ya sea porque son falsos los hechos asentados en la diligencia relativa o porque esa actuación no fue llevada a cabo con apego a la ley. Podría acreditarse suficientemente que en el mismo momento que aparece asentado como aquel en el que se entendió la diligencia de emplazamiento personalmente con la demandada, ésta se encontraba contrayendo matrimonio, cada quien hace de su vida lo que quiere, en otro lugar, lo cual anularía por completo aquella actuación judicial, por poner un ejemplo. Luego, en este contexto, la figura de persona extraña por equiparación tiene algún punto de coincidencia con la figura de las partes, pero también lo tiene con la de la persona extraña típica. Coincide con la figura de las partes porque desde el punto de vista formal, ella es la parte demandada, pero igualmente tiene coincidencias con la de la persona extraña típica en cuanto se afecta a su derecho fundamental de audiencia. Por ejemplo, cuando la diligencia de emplazamiento que se dice fue practicado personalmente con ella, no se verificó o porque se realizó con irregularidades. Y es precisamente esta conexión la que permite equipararle con la persona extraña típica, porque si lo que se afecta a esta es su derecho fundamental de audiencia, coincide con el que también se lesiona a la persona extraña equiparable cuando el emplazamiento es nulo. Y de ahí que surja su conceptualización como persona extraña equiparable. ¿Equiparable a quién? A la persona extraña típica. Pues bien, estos aspectos que identifican y al mismo tiempo distinguen a la persona extraña equiparable son los que se abordan por el señor magistrado Sosa Ortiz a lo largo de su obra, donde expone particularmente sus puntos de vista a partir del análisis crítico de las diversas tesis y jurisprudencias que la informan. El libro se compone de 6 capítulos, en donde se tocan temas como la regulación de la persona extraña en la Ley de Amparo de 1936, la persona extraña natural, así le denomina el señor magistrado, en la nueva Ley de Amparo y otros conceptos sumamente interesantes, Pero no solo esto, al final de la obra se agrega un listado de las jurisprudencias y tesis aisladas que se citan en el texto,
que será de mucha utilidad para el lector que se adentre en la exploración de su contenido. Mención aparte, y ya lo citó el señor consejero, merecen las opiniones que el señor magistrado expresa respecto de aquellos criterios que no comparte y que le motivan discrepar, lo que le ha llevado inclusive a participar en la formulación de diversas solicitudes de modificación de la jurisprudencia ante la propia Suprema Corte, tal como se ve consignado a partir de la página 134, donde desarrolla con detalle la solicitud de modificación de la jurisprudencia primera J 42, diagonal 2002. Ahí comenta la interpretación de esa jurisprudencia respecto a la persona extraña equiparable, identifica el sustento de dicha jurisprudencia, expresa su discrepancia, expone los motivos de su desacuerdo y revela la propuesta de solución que le parece acertada. Estos son solo algunos de los innumerables méritos de esta obra de gran contenido jurídico e indiscutible valor académico, por lo que les invito ampliamente a conocerla, seguro de la gran utilidad que les resultará en el correcto manejo de la institución tratada. No me queda más que agradecer por una parte y felicitar por la otra al autor del libro, el señor magistrado Alejandro Sosa Ortiz, a quien también invito a que nos siga compartiendo su amplio y bien cimentado conocimiento de las instituciones del derecho, como en esta ocasión lo hace con brillantez. Muchísimas gracias. Escuchemos las palabras del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Buenas tardes, es un gran placer poder estar de nuevo en esta escuela judicial que nos recibe, como siempre. Muchas gracias por la anfitrionía. Gracias al señor presidente Sergio Medina Peñalosa por darnos la oportunidad de aprovechar estas muy dignas y adecuadas instalaciones. Gracias al director de la Escuela Judicial, el doctor Rojas Amandi. Me da mucho gusto saludar, desde luego, al papá del niño que estamos presentando, que es don Alejandro Sosa Ortiz, y que una vez más me distingue con la invitación para hacer la presentación del libro. Ya con anterioridad había yo tenido también el privilegio de ser considerado por el magistrado para elaborar el prólogo de esta obra, y ahora pues vengo a completar mi trabajo dándolo a conocer a todos ustedes. También me encuentro muy satisfecho por tener la oportunidad de compartir esta mesa con el señor consejero de la Peña, que se viene integrando al Consejo de la Judicatura del Estado de México y con una ya larga trayectoria, que desde luego también está aderezada por su estancia en tribunales federales de amparo. Muchas gracias, señor consejero. Y gracias a mi amigo de muchos años y compañero juzgador, don Donay Martínez Berman, que también es especialista, como don Alejandro, en estos temas, y que desde luego su enfoque, su enfrentamiento a la obra que ahora nos convoca es muy importante para dar a conocer a ustedes cuáles son las luces que la distinguen sobre algunas otras. Muchas gracias, Noé, por tu presencia. Gracias a todas las juzgadoras y juzgadores presentes, tanto del Estado de México como del Foro Federal. Saludo de manera muy especial a la esposa del autor de la obra, que venía siendo algo así como la mamá del niño. Alinda, muchas gracias por estar aquí y felicidades por este nuevo logro que desde luego no me queda duda que es un trabajo de equipo. Aunque el libro solo trae el nombre de Alejandro, me queda claro que tu colaboración en muchos aspectos ha sido fundamental.
Y muchas gracias a todos y a todas las presentes en esta bonita tarde lluviosa en Toluca. Trataré de no distraerlos más del tiempo necesario al respecto, porque aquí de lo que se trata no es de que les platiquemos el contenido de la obra, aquí de lo que se trata es que ustedes la compren, para que de primera mano pues puedan verificar su contenido, puedan abrevar de los conocimientos que nos comparten don Alejandro, y desde luego lo que sí les puedo decir es que es una obra con una gran información, con una gran recopilación de material jurisprudencial y, lo más valioso, con las muy atinadas y sustentadas opiniones del autor sobre cada uno de los temas que va abordando y a veces sobre cada una de las tesis que se citan en la misma. Debemos recordar, simplemente como un dato relacionado, pues que desde luego esta no es la primera obra del magistrado Sosa Ortiz, ya es la número 5, 6, 10, me quedé corto. Yo iba a mencionar solo algunas, pero ya tengo varias que no tengo registradas, entonces no quiero hacer omisión de ninguna. Y pues ante esta trayectoria de una gran producción en la literatura jurídica, pues desde luego es para uno muy agradable y muy satisfactorio presentar una obra más que además aborda una de las figuras más importantes de nuestro juicio de amparo, el relativo a la persona extraña a juicio por equiparación. Como ustedes lo verán del contenido del libro, pues se advierte de dónde surge esta figura de tercero extraño a juicio por equiparación, porque pues los terceros extraños a juicio son eso, terceros extraños a juicio. Y esta persona a la que se le ha denominado tercero extraño a juicio por equiparación, pues no es más ni menos que un demandado mal emplazado o un demandado no emplazado. Lo que pasa es que se le tuvo que hacer un ejercicio de equiparar a un tercero extraño natural para justificar la procedencia del amparo indirecto en contra de ese juicio en el que él, a pesar de ser parte, no fue debidamente llamado al mismo y como consecuencia tiene abierta la vía del amparo indirecto para impugnar. Si no fuera así, pues como ustedes saben, una vez dictada la sentencia en el juicio, pues solamente habría la vía del amparo directo para impugnar la sentencia y las violaciones cometidas durante el mismo, pero en muchas ocasiones la práctica nos reveló que este conocimiento del juicio se daba cuando incluso ya había causado estado y desde luego estaban ya vencidos todos los plazos para interponer el juicio de amparo. ¿Cómo se trató de solucionar esta problemática de acceso a la justicia, de respeto al derecho de audiencia? Se dijo, bueno, vamos a equiparar a esta persona que dice que no fue debidamente emplazada a ese juicio, vamos a equipararla a un tercero extraño a juicio. ¿Por qué? Pues porque en realidad guarda la misma circunstancia. Es una persona a la que le afecta la sentencia que se dictó en ese juicio y que no fue debidamente llamada al mismo. Claro que no son lo mismo, todos sabemos aquí las diferencias entre un tercero extraño y un demandado mal emplazado, pero la solución que se encontró fue precisamente la de equipararlos para que ambos tuvieran la vía del amparo indirecto a su favor para hacer valer estas violaciones. Ahora bien, llama la atención este libro, desde luego, porque, como decía yo, no es una figura que haya dado material a muchas obras jurídicas. Es una figura que se toca en los tratados de amparo, es una figura que forma parte del índice o del temario de las obras que hablan del amparo en general, pero que yo recuerde, hay muy pocas que sea el tema central de la obra el abordar la temática del tercero extraño a juicio por equiparación.
El estudio, como ustedes lo verán, se realiza en 6 capítulos, en los que no solo se ocupa el autor de hacer un análisis detallado de la evolución jurisprudencial que esa figura ha tenido desde su reconocimiento hasta la actualidad, que como ya dijimos, esta no es una figura que haya surgido del texto de la ley, esta es una figura que surge del trabajo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que con posterioridad recoge el legislador para integrarla a los textos de ley. No como tal, la ley no habla de terceros extraños por equiparación, sino de la posibilidad de hacer valer el amparo por estas personas. Decía yo, también la define, que no es sencillo, a veces la problemática de cada caso concreto nos va presentando nuevos retos. Sin embargo, en la obra encuentran ustedes una definición y desde luego también se hace una distinción entre la figura del tercero y el causaviente, indicando con sencillez que solo el conocimiento profundo en la materia puede dar cuáles son los presupuestos y los requisitos que deben reunirse para que una persona que pretende acudir al amparo indirecto pueda ser considerada como tercera extraña por equiparación. A la vez de establecer los supuestos en que, a pesar de no haber sido emplazada o existir un defectuoso emplazamiento, se deben agotar los recursos ordinarios y, en su caso, combatir esa violación en la vía directa. No olvidemos que también en nuestra ley de amparo, y tratándose del amparo directo, desde siempre se ha previsto que en el amparo directo se puede hacer valer como violación procesal el defectuoso emplazamiento. Y entonces esto nos genera alguna problemática entre cuándo es factible hacer valer esa violación procesal, que es la primera que se señala en los catálogos de nuestra ley de amparo respecto de las que se pueden hacer valer en amparo directo, y cuando ese tercero extraño por equiparación tiene abierta la vía del amparo indirecto para de inmediato acudir al mismo. En este punto también, a través de la evolución jurisprudencial, pues como todos sabemos, se ha llegado a la conclusión de que, bueno, si la persona afectada se entera de la existencia del juicio cuando todavía tiene oportunidad de comparecer al mismo, a defenderse, a hacer valer los recursos ordinarios o los medios de defensa que la propia ley establece a su alcance, pues entonces en ese caso no procederá el amparo indirecto, sino que tendrá que comparecer al juicio a hacer valer las defensas que tenga, siempre y cuando todavía esté a tiempo para ello. Pero cuando no es así, cuando el conocimiento del juicio se da, cuando incluso ya ha causado ejecutoria, ya he transcurrido los plazos para hacer valer hasta el juicio de amparo directo, pues entonces en ese caso lo que procede es acudir al amparo indirecto de inmediato para hacer valer esas violaciones. También se hace notar la importancia de distinguir entre lo que debe considerarse un tercero extraño natural y la persona extraña equiparable, destacando la necesidad de establecer cuándo es que realmente se debe tener por conocido el juicio al que se pretende ostentar como tercero, así como lo relevante de tener en cuenta la materia de ese juicio, pues derivado del hecho de no tener un conocimiento claro a ese respecto, expone diversas problemáticas que en la praxis se suscitan, algunas de las cuales incluso han llevado a solicitar la sustitución y modificación de jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se citan de igual manera diversos criterios jurisprudenciales relacionados con la figura en análisis. Sin embargo, lo que yo estimo que distingue a este libro es que el magistrado Alejandro Sosa Ortiz, haciendo gala de su conocimiento en la materia, destaca diversas problemáticas que solo una persona con experiencia en el tema puede advertir. Ya se señalaba hace un momento que entre las problemáticas que el autor destaca se encuentra la relativa a la que se suscita con la jurisprudencia 42/2002 de la primera sala,
cuyo rubro es acto reclamado, debe tenerse por conocido desde el momento en que se reciben las copias solicitadas a la autoridad responsable. Esta jurisprudencia generó mucho revuelo porque cambiaba totalmente las bases de cuándo podemos tener como punto de partida para que una persona se ostente sabedora o tenga conocimiento de un juicio. Porque aquí se decía, a ver, no basta que tenga la noción de que existe ese juicio, no basta que comparezca al juicio a solicitar copias, sino que es necesario que se le entreguen las copias para que se pueda establecer que hay un real conocimiento del juicio que se pretende combatir. Y esto pues genera un problema serio desde el punto de vista de que en realidad tradicionalmente lo que se ha dicho es que basta con que se tenga la certeza de la existencia de ese juicio para que empiece a correr el plazo que marca la ley de amparo para hacer valer el amparo indirecto. Ahora bien, esta, como bien se señala, esta tesis, esta jurisprudencia, fue objeto de una solicitud de sustitución hace relativamente pocos meses, 3 o 4, en la primera sala. Y precisamente se argumentaba pues el descontrol que genera la misma. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de la primera sala determinó que no se daban los supuestos para que procediera la sustitución. Fue una mayoría muy cerrada, de 3 contra 2. Yo, para variar, estuve en la minoría, pero considero que sí es muy importante esclarecer esta temática porque, y eso se los paso nada más como tip, hay una tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia posterior a esta jurisprudencia de la Sala que dice que no hay que esperar hasta que se le entreguen las copias a la persona para empezar a contar el plazo para hacer valer el amparo indirecto. Es decir, esa tesis del Pleno me parece que es una tesis aislada, pero sí es posterior a la de la primera sala, pues retoma el criterio tradicional, ¿no? Pues basta con tener conocimiento del juicio para que empiece a correr el plazo. No es necesario que vayas y lo estudies todo y entonces me avisas cuando ya terminaste de estudiarlo todo para que yo te empiece a contar el plazo para interponer el juicio de amparo, porque además, pues qué tal si el juicio son varios tomos y qué tal si me llevo algunos meses analizándolos o estudiándolos. Eso es también, como dice Alejandro en su comentario sobre este tema, pues eso es dejar en las manos del interesado el punto de partida del plazo para hacer valer el juicio de amparo indirecto, y eso pues a mí me parece que no es aceptable. Pero bueno, esa es una de las problemáticas que se abordan de manera muy importante en el libro. Quisiera, ya para terminar, mencionar algunas que hemos analizado últimamente en la Suprema Corte de Justicia, algunos temas que tienen relación con el tema central del libro. Y recuerdo en este momento fundamentalmente 2. La primera se suscitó porque, como todos ustedes saben, cuando un juicio de amparo se promueve por una persona extraña por equiparación, naturalmente que su principal alegato, su principal concepto de violación va dirigido no a la sentencia que se hubiera dictado en ese juicio, sino al defectuoso emplazamiento que se presentó en el mismo y por virtud del cual no fue debidamente llamado a él. En consecuencia, lo que se trata de evidenciar en estos amparos promovidos, indirectos, promovidos por equiparados a terceros extraños, es que hubo un defecto en el emplazamiento o alguna irregularidad en el mismo. Y la consecuencia es que si se llega a conceder el amparo, como todos ustedes saben, es que se concede el amparo para el efecto de que, y aquí empiezan a venir los problemas, porque pues cada quien tenemos nuestro estilo y a cada quien nos gusta conceder el amparo para efectos diferentes,
Y entonces a veces dicen, pues te concedo el amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento y se lleve a cabo un nuevo emplazamiento. Otros dicen, se concede el amparo para que se reponga el procedimiento y se lleve a cabo un emplazamiento conforme a la ley. Y aunque pareciera que es un tema meramente de redacción, tiene gran trascendencia para efecto del cumplimiento de esa sentencia de amparo. Porque no es lo mismo ordenar que se reponga el procedimiento para que se emplace a esa persona a otra redacción que dice para que se le emplace con todas las formalidades y en términos de lo que establece el código respectivo, la ley respectiva. La diferencia entre uno y otro es fundamental porque en el primero, para efecto de tener por cumplida la sentencia, bastaría con verificar que efectivamente se ordenó la reposición de ese procedimiento y se ordenó un nuevo emplazamiento para ese quejoso demandado en el juicio. En cambio, en la otra hipótesis, la legalidad del nuevo emplazamiento formaría parte del cumplimiento de la sentencia de amparo. Y eso nos lleva a una problemática verdaderamente especial, que ya enfrentamos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque el debate era si una persona que ya había obtenido un amparo para ser debidamente emplazado podía volver a impugnar en un amparo posterior un nuevo emplazamiento que había sido igualmente defectuoso que el primero. Un nuevo amparo por un nuevo emplazamiento mal hecho. Y entonces surgió ahí la problemática porque se decía que pues esa persona ya no era tercera extraña por equiparación a ese juicio, porque incluso ya había promovido una demanda de amparo, ya había ganado una sentencia de amparo, ya se le había concedido el amparo y ya se le había vuelto a emplazar a ese juicio. Pero algunos decíamos, todo está muy bien, pero ¿qué tal si no lo volvieron a emplazar bien? Vuelve a caer en esa hipótesis de tercero extraño por equiparación. Sin embargo, la postura contraria era en el sentido de que ya no podría promover un nuevo juicio de amparo con base en esa hipótesis, porque esa persona ya no era extraña a ese juicio. Y si lo analizábamos pues fríamente, pues parece que tuviera sustento esta última afirmación. Pues no, ya no es tercero extraño, ya supo que existía el juicio, ya hizo valer un amparo y ya se lo concedieron. Entonces, les decía yo, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? Tiene que estar todos los días acudiendo al órgano jurisdiccional o verificando en ese juicio si ya lo emplazaron o no, y si lo emplazaron debidamente, o él tiene la obligación de ir a presentarse y decir, oigan, aquí estoy, emplácenme, y emplácenme bien, porque a mí ya me concedieron un amparo. No, sigue siendo responsabilidad de la autoridad responsable, perdón por la repetición, sigue siendo su responsabilidad emplazar a esa persona. Ahora, otros compañeros decían, no, bueno, es que parte del cumplimiento de ese amparo es verificar que ya se le emplazó bien. Y aquí es donde decíamos, pues depende qué efectos se le hayan atribuido al primer amparo que se le concedió a esta persona. Esa es una problemática que ahí está, que generó un buen debate durante varias sesiones incluso. Yo fui de la idea, y no es porque yo diga que mi posición es la correcta, pero yo fui de la idea de que el amparo para que esa persona sea escuchada consiste en, desde luego, reponer el procedimiento y ordenar el emplazamiento. ¿Cómo va a ser el nuevo emplazamiento? Pues dependerá cómo se practique. Y si hay un nuevo emplazamiento defectuoso, para mí, esa persona estaría con la vía expedita para hacer valer un nuevo juicio de amparo si no se entera de la existencia nuevamente de ese nuevo emplazamiento y de las consecuencias de ese juicio hasta después, por ejemplo, de que hubiera causado ejecutoria. Pues me parece que está en la misma situación
y finalmente la violación que alegó en un primer amparo, desde luego se reparó, pero se le volvió a cometer de la misma naturaleza. Y el último tema que quería yo compartir con el autor para subsecuentes obras es, y aquí se hace referencia al tema, es lo que decía la ley de amparo anterior en cuanto a las personas que no residan en el país o residan fuera del lugar del juicio. Aquí Alejandro nos hace un análisis de algunas tesis que se emitió el Pleno de la Corte, donde analizaba esta hipótesis. Recuerden ustedes que el artículo, me parece que es el 22, fracción tercera, no recuerdo bien el artículo, pero dice que cuando la persona resida fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República Mexicana, tiene 90 días para hacer valer el juicio de amparo. Y si la persona no radica en el lugar del juicio, o más bien, si la persona radica fuera del país, entonces tiene 180 días para hacer valer el juicio de amparo. Y tuvimos un caso concreto que generó la discusión sobre esta temática, porque se trataba de una persona que se enteró de la existencia del juicio. Bueno, finalmente el juicio se había seguido con un causante, o sea, esta persona era causaliente de quien fue demandado en el juicio. Pero ese demandado en el juicio, causante, no contestó, se fue en rebeldía, nunca se defendió, y lo que alegaba ahora el quejoso es que esa empresa, porque eran unas personas morales, esa empresa se había fusionado con la quejosa, y entonces ahora la quejosa era la titular de los derechos de la empresa fusionada. Y según ella, que cuando la emplazaron a aquel juicio, esa empresa ya había sido fusionada, ya no existía la causante. Y entonces esta empresa, la causaliente, que venía alegando que no había sido debidamente emplazada al juicio, tenía su domicilio fuera del país, en los Estados Unidos de América. Pero en cuanto se enteró de la sentencia, se enteró a través de otro juicio, y ahí vio que había aquel juicio, hizo valer el amparo dentro de los 15 días siguientes al que se enteró de la existencia de ese juicio, aplicando la regla, digamos, normal general. Entonces, dentro de los 15 días promovió su amparo. En ese amparo le hicieron una prevención, en fin, para no hacerles el cuento largo, ese amparo, esa demanda de amparo finalmente se tuvo por no interpuesta, porque había un problema con los requisitos de la representación de la persona moral quejosa. Se le previno, y como no lo acreditó, dijo: no acreditaste que esta persona que viene promoviendo sea tu representante, en consecuencia te tengo por no presentar tu demanda de amparo. Muy bien, pues pasaron como 150 días, y a los 150 días promueve una nueva demanda de amparo y dice: momentito, yo estoy en la hipótesis de este artículo, creo que es 22, fracción tercera, porque yo no radico en el país, yo tengo mi residencia fuera del juicio, fuera del lugar del juicio, y en consecuencia yo tengo un plazo de 180 días para hacer valer la demanda. Y ahí surgió el tema que me parece también interesante, es, a ver, aunque yo hubiera hecho valer una demanda de amparo previamente, que finalmente se tuvo por no interpuesta porque no se acreditó debidamente la personalidad de quien compareció, ese tercero extraño por equiparación pierde el beneficio que le daba la ley de amparo anterior en cuanto al plazo de los 180 días. O esa persona desde el primer momento tuvo un plazo de 180 días, y dentro de esos 180 días pues puede hacer lo que quiera, es decir, puede presentar las demandas de amparo que se le ocurran, claro, siempre y cuando no le genere alguna causa de improcedencia, que en este caso no se le generaba porque no había sido ningún sobreseimiento por temas de fondo, se tuvo por no presentada por no haber desahogado un requerimiento.
y en esa medida se dio el debate sobre este punto, ¿no? Es decir, si ese tercer extraño por equiparación, que acredita que está en la hipótesis de ese precepto, puede hacer valer la acción de amparo cuantas veces quiera, mientras esté dentro del plazo de los 180 días que le da la ley. O la otra postura es, no, bueno, pues es un beneficio que te da la ley partiendo de la base que tú desconoces el juicio y no tienes manera de conocerlo, porque el artículo incluso dice que no debe tener representantes en el lugar del juicio y debe recibir fuera. Entonces, una vez que tú te enteras de la existencia de ese juicio y tú decides ir dentro de los primeros 15 días a hacerlo valer, pues entonces ya pierdes el beneficio del plazo extendido de 180 que preveía la ley anterior. También se lo paso como tip aquí a Alejandro para, no sé si una nueva edición de esta obra o alguna otra, pero son temas relacionados con la figura de la persona extraña por equiparación, que pareciera mentira, pero es muy frecuente que surjan a debate en los asuntos que tenemos bajo nuestro conocimiento cotidianamente. Pues no me resta más que felicitar mucho a Alejandro por esta nueva obra, decirle que pues nos tiene muy bien acostumbrados a la calidad y a lo completo de sus análisis, de su estudio, de su recopilación de material, de su investigación, y desde luego esta nueva obra sigue esa misma línea de excelencia y de abarcar a plenitud los aspectos relacionados con la figura de la que se ocupa. De nuevo felicitar mucho a su familia, a Lina, a su esposa, a sus hijas, porque pues desde luego el tiempo que él ha dedicado a estas obras, les puedo garantizar que no se lo ha quitado al estudio de los asuntos que tiene asignados como magistrado federal, sino que pues las sacrificadas han resultado su esposa y sus hijas en cuanto al tiempo de descanso, en cuanto al tiempo de convivencia, en cuanto al tiempo de relajación. Así es que entiendo que en ese aspecto, para el autor, y perdón que esté hablando por ti, Alejandro, es muy importante el apoyo y la comprensión de su familia, porque sin ella pues no sería posible tener estos trabajos tan bien hechos y tan completos. De nuevo les agradezco mucho la invitación, su presencia, y los invito a que adquieran el libro. Entiendo que estará a la venta aquí afuera. Esto tal vez no lo va a decir el autor, pero pues yo le echo la mano. Mucho mejor. Es el acceso que da el Instituto de la Judicatura a todas las obras que edita, que precisamente corresponden a este compromiso con la difusión de los temas jurídicos y el análisis de los temas que se abordan por autores como el que esta tarde nos acompaña, el que felicitamos, le deseamos mucho éxito y le seguimos, lo seguimos apoyando para que nos siga regalando más obras como la que esta tarde ponemos a su consideración. Muchas gracias. Escuchemos al autor del libro La persona extraña equiparable en el juicio de amparo, magistrado doctor Alejandro Sosa Ortiz. Muy buenas tardes a todos. Voy simplemente a darles unos minutos más de su tiempo para externarles los motivos por los cuales tuve yo para escribir esta obra. Antes que nada quiero agradecer al señor ministro Jorge Mario Pardo, al consejero Luis Gerardo de la Peña y a nuestro amigo el magistrado Noé Adonai Martínez Berman por sus inmerecidos conceptos sobre esta obra. Quiero también agradecer la presencia del señor magistrado Sergio Javier Medina Peñalosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y al director de esta Escuela Judicial del Estado de México por su gentil invitación para presentar esta obra. Quiero también, en vía de agradecimiento, pues como lo ha dicho el ministro Pardo,
agradecer a mi familia el resto, el tiempo que le resté para la convivencia, para escribir esta obra, y al magistrado Salvador Mondragón, exdirector de la Escuela Judicial de la Ciudad de México, por su empeño en que esta obra se editara por parte del Instituto de la Judicatura Federal. Como lo dije hace un momento, esta obra pues, en realidad no se encuentra a la venta, la edita el Instituto de la Judicatura, pero tiene la ventaja de que ustedes ingresan a la página, ahora con internet, ingresan a la página del instituto, las últimas publicaciones, y ahí aparece y la pueden bajar por PDF y la pueden imprimir sin ningún costo ni beneficio de la voz. Lógico resulta para el auditorio en estas presentaciones el preguntarse cuáles han sido las motivaciones del autor para escribir un libro. Desde siempre me ha llamado poderosamente la atención la discordancia, la no coincidencia entre el resolver jurídicamente un asunto, condenar o absolver, y lo que en realidad aconteció. Me explico, en todas las materias, en ocasiones, yo espero que sean las menos, se condena al inocente, al que ha cumplido con lo pactado o a quien no ha despedido injustificadamente al trabajador. Y a veces absolvemos al culpable, al incumplido o a quien ha despedido injustificadamente a su operario. Y ahí la eliminación auténtica de la víctima con el fallo y, ¿por qué no?, su desencanto con la administración de justicia de la que todos nosotros formamos parte. Un pensador decía: entre las injusticias, la más odiable y menos soportable es la que se comete en formas judiciales, en nombre de la justicia. Sobra decir ante este auditorio conocedor que en una sentencia confluyen muchos factores, y de manera fundamental el abogado que representa a esa víctima. Hay, como en todas las profesiones, abogados excelentes, buenos, regulares y malos. La justicia no triunfa por sí sola. Es labor del abogado hacerle ver al juez la verdad de lo ocurrido, y la sentencia, por consiguiente, podrá ser un documento que se precie de estar debidamente fundado y motivado, con una cumplida observancia en la ley y las jurisprudencias obligatorias, legal en consecuencia, pero que se aparta de lo que realmente aconteció. Hemos dicho que un fallo tiene múltiples factores que lo determinan, y hemos destacado algunos de ellos. El procedimiento, la ley, se asume, están confeccionadas de tal manera que triunfe la verdad, y las jurisprudencias obligatorias, se asume, están en la misma dirección. El administrar justicia, una de las principales funciones del Estado, es el evitar que esa víctima se haga justicia de propia mano. Y mientras algunas jurisprudencias obliguen al juzgador a apartarse del sentimiento de justicia que tiene el hombre medio, entonces no se está administrando justicia. Ante la imposibilidad del Estado de brindarla, surge esta, la justicia por propia mano. Un estadista escribió: la justicia está arraigada en los instintos de la humanidad. En efecto, todos tenemos ese instinto de justicia, sobre todo cuando la contraparte alega dolosa y falsamente cómo ocurrieron esos hechos. El abogado de la contraparte está al acecho de que comete errores, esperanzados de que incurre en omisiones para que no florezca la verdad de los hechos.
Existen las jurisprudencias, la mayoría que tiende a ese fin, encontrar la verdad, pero hay otras que se apartan del sentimiento de justicia del hombre medio de este país, que desconocen la realidad de nuestro México. En materia penal, por ejemplo, un ministerio público y una policía improvisados, impreparados. Jurisprudencia que importan ideas y otras latitudes en las que estas instituciones incluso son diferentes y trabajan de manera diferente. He aquí la motivación para escribir. No hablaré del temario del libro, sino de estas motivaciones. Es un tema sobre el cual se escribe el libro, que es materia de todos los días. Es el pan de cada día entre los juzgados y los tribunales federales. La persona extraña equiparable. Independientemente de hacer una cronología de esta materia eminentemente jurisprudencial, el dar a conocer esa jurisprudencia, que ese sentimiento de justicia nos indica que no es correcta y por lo cual, por cierto, nuestro invitado, el señor ministro, ha formulado voto en contra. Esa jurisprudencia que tan apartada se encuentra de ese sentimiento de justicia que ni siquiera concebimos que exista, sin embargo existe. Hago votos porque toda la jurisprudencia que nos obliga mire más a ese sentimiento de justicia del hombre medio, hacia la realidad que vivimos y menos a esas ideas de otros países en que la realidad es diferente, para así acortar la brecha entre lo decidido en una sentencia y lo realmente acontecido. Muchas gracias.